Es un gusto saludarlo, mi nombre es Mario Contreras y en este video vamos a hablar de la construcción del objeto de estudio en la investigación científica. Y particularmente vamos a hablar de el planteamiento del problema de investigación. Recordemos que para diferentes momentos en el proceso de investigación hay diferentes documentos, como el perfil de investigación, el proyecto de investigación, el informe de investigación, el artículo científico y el resumen de ponencia. Son diferentes documentos, pero básicamente en este video nos enfocamos en el proyecto de investigación. ¿Cómo llegamos al título del proyecto de investigación? Primero partimos de una idea, de esa idea logramos tener un tema, definir un tema. Ese tema, a través de una delimitación teórica, espacial, temporal, puede convertirse en un título, pero para tener esa delimitación teórica, espacial, temporal, necesitamos algunas cosas. Necesitamos hacer cosas como el estado del arte, como consultar a expertos o hacer una inmersión en el contexto en donde pretendemos investigar. Esto nos va a permitir delimitar el tema y poderlo convertir entonces en un título. ¿Qué es plantear el problema de investigación? Pues no es más que afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o puede llevar un buen tiempo. Eso va a depender de muchos factores. Uno de los factores es qué tanto conozcamos el tema nosotros como investigadores. ¿Qué tanto lo conoce usted? ¿Qué tan formado está en ese tema? ¿Qué tanta formación ha recibido? ¿Qué tantas competencias se tienen? Pero también otros factores como el acceso a la información que tengamos, qué tan accesible es la información o qué tan actualizada está la información sobre el tema. ¿Qué es el problema de investigación? Se refiere a una cuestión que se desea conocer. El problema de investigación trata sobre algo sobre lo que no se sabe nada o que se sabe pero que no se ha verificado. El investigador lo puede construir a partir de su conocimiento de la situación problemática, pero para conocer la situación problemática hay que indagar mucho. El apartado donde se explica el problema de investigación muchas veces se le da diferentes nombres, puede aparecer con diferentes nombres. Uno de ellos es la definición del problema. También puede llamarse situación problema o situación problemática. También puede llamarse planteamiento del problema o descripción del problema. Vean ustedes tantos nombres que se le pueden dar, pero al final nos estamos refiriendo a lo mismo. Nos estamos refiriendo a cómo explicamos cuál es el problema de investigación o el problema que da origen a la investigación. Para efectos de este video vamos a dar una sugerencia de cómo construir el problema de investigación. Hay muchos métodos para hacerlo, hay muchos métodos para plantearlo. Usted puede hacer una búsqueda en internet y va a encontrar una gran cantidad de sugerencias de cómo hacerlo. Aquí lo vamos a plantear de una manera en la que proponemos o sugerimos que se utilice la técnica del embudo. ¿En qué consiste la técnica del embudo? La técnica del embudo es una técnica en la que vamos de lo general a lo particular, es decir, de lo general a lo específico. En este embudo vamos a comenzar a hablar de lo general, que es el contexto mundial. Podríamos continuar con un contexto latinoamericano, con un contexto nacional y con un contexto específico. Y posteriormente finalizamos formulando una pregunta problema de investigación. Veamos más en específico cada uno de estos contextos. En el contexto mundial, podemos incluir información sobre lo que dice la ciencia en relación al problema que nosotros estamos planteando. ¿Qué está diciendo la comunidad científica? ¿O qué vacíos de conocimiento ha identificado esta comunidad científica? ¿Qué países o regiones del mundo han avanzado en el estudio de este tema? ¿Qué datos, estadísticas o cifras mundiales
evidencian que existe un problema de investigación en este asunto que nosotros queremos investigar. En el contexto latinoamericano, ¿qué países, regiones de Latinoamérica han avanzado en el estudio del tema? ¿Qué tendencias existen? ¿Qué datos, estadísticas o cifras evidencian que el asunto es un problema de investigación en Latinoamérica? En el contexto nacional, podríamos hablar de cómo se ha avanzado en el país en el estudio del tema. ¿Qué datos, estadísticas o cifras evidencian que el asunto es un problema que necesita investigación en el país? ¿Cuál es el interés que tiene la academia a nivel nacional en el tema? En el contexto específico, podemos hablar de cuál es la situación específica que evidencia la existencia del problema de investigación. ¿Qué datos, estadísticas o cifras evidencian que existe un problema en el contexto específico? ¿Qué aspectos de la vida se ven afectados por la falta de este conocimiento? Porque no se tiene este conocimiento. ¿Qué cosas se pueden resolver? ¿Cuáles son las evidencias teóricas o empíricas que justifican la existencia de un problema? Y todo esto nos va a llevar a formular una pregunta problema de investigación. No siempre se aplican todos estos contextos en el planteamiento del problema de una investigación o en una situación problemática. No siempre vamos a encontrar toda la información disponible, o quizá en algunas áreas del conocimiento eh, necesitamos buscar toda esa información, mientras que en otras áreas del conocimiento el planteamiento del problema se vuelve más simple. Eso va a depender de lo que nosotros estemos planteando, cuál es el tema que estamos planteando y desde el área del conocimiento de la que deseamos investigar. La pregunta problema debe hablar de lo mismo de lo que habla el título. En ese sentido, se propone la siguiente estrategia para redactar la pregunta problema y el título de manera que estén en consonancia. Para el caso tenemos este título: Situación de la generación de la energía eléctrica a través de energía fotovoltaica en Honduras, julio 2015 a marzo 2018. Este título, que ya hemos visto en otro video anterior, podría tener una pregunta problema de investigación como ¿cuál es la situación de la generación de la energía eléctrica a través de energía fotovoltaica en Honduras en el periodo de julio 2015 a marzo 2018? En ese sentido vemos que los mismos elementos que están en el título son los mismos elementos que aparecen en la pregunta problema de investigación. Pregunta problema que debería aparecer al final de la situación problemática que estamos planteando en el proyecto de investigación. Y ahora a elaborar el apartado del planteamiento del problema en su proyecto de investigación, en donde pueden aplicar cada una de las recomendaciones que se les ha dado en este video.